Bien, es doctor en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue fundador y es integrante del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad SEMA, que reitero fue uno de sus creadores con Roberto Rodríguez. Fue vicepresidente del Banco Central y desde allí terminó reemplazando a Domingo Cavallo como ministro de Economía de Carlos Saúl Menem, además de varias incursiones en distintos estamentos internacionales. Se llama Roque Fernández y está con nosotros porque es candidato a senador por el Partido Demócrata, el viejo Partido Demócrata de Córdoba, para las elecciones de las PASO. Doctor Fernández, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, los saluda Ricardo Fonseca. Buenas tardes, Ricardo, un gusto en saludarlo. Muchas gracias por la invitación a estar presente en este programa. Doctor, ¿cuál es la razón después, porque usted es un hombre de perfil absolutamente bajo, cuál es la razón de volcarse después de tanto tiempo a la política? Fundamentalmente, un poco por mi experiencia profesional y académica. Yo me recibí en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba en el año 72. O sea, prácticamente ya voy a cumplir 50 años de actividad profesional y académica también. Y bueno, como también estuve en la función pública casi 10 años, tomé una experiencia que para un técnico, para un académico, es un poco frustrante en el sentido de que el problema de Argentina no pasa por educar a un político. O sea, uno muchas veces cree que, por haberle dedicado tanto tiempo a estudiar los temas, puede producir cambios explicándole a la clase política sobre por qué algunas políticas son contraproducentes, por qué no hay que hacer esto, por qué no hay que hacer lo otro. Y me di cuenta que eso no funciona. O sea, el problema de Argentina no es un problema de ignorancia técnica por parte de los políticos. El problema de Argentina son los políticos, y eso en parte es por el espacio que deja el ciudadano común o incluso todos aquellos profesionales que podrían hacer una contribución, no mezclándose en la política. O sea, hoy día lo sufrimos notablemente. Nosotros tenemos alumnos, tenemos hijos, tenemos conocidos que, habiéndose formado en Argentina, donde costó bastante dinero formar a todos estos técnicos y esta gente, están buscando salidas para el exterior, precisamente porque ven a Argentina como un país que no tiene futuro, y son muy poquísimos los que toman una visión positiva de que esto se puede cambiar, y para cambiarlo hay que involucrarse. O sea que yo pienso que si bien ya un poco bastante avanzada mi carrera profesional me he dado cuenta del tema, yo veo que Argentina no se puede cambiar si no es desde la política. Por lo tanto, hay que trabajar en la política, hay que dedicarse a la política. Yo sé que es un tema para muchos, digamos, complicado desde el punto de vista de que, como tiene una mala imagen la política, cualquiera puede preferir tener un desarrollo profesional privado o irse al exterior y no emprender el desafío de tratar de cambiar la política. O sea, por eso no es que yo haya estado ausente de la política. Yo empecé cuando retornó la democracia en el año 83, o sea, por ahí por el año 82, fui convencional fundador de la UCD, a pesar de que mi origen familiar era del Partido Demócrata de Córdoba. Ahí estuvo mi papá, estuvieron mis abuelos, pero cuando yo fui a Buenos Aires pensamos que
existía una posibilidad de unir a muchos partidos del centro, y así se fundó la UCD, ¿no? Sí. Después después que ocurrió el cambio de gobierno antes de la pandemia, intenté tratar de unir a todas las fuerzas del centro, o sea, fundamentalmente mis años de vida pública me permitió conocer a mucha gente que la fui hablando a los efectos de que nos acompañaran en generar un espacio. Y así formamos un frente que le pusimos el nombre de Vamos. Empezamos con un acuerdo entre el Partido Demócrata y el Partido Autonomista. Y estos dos partidos son partidos históricos, o sea, prácticamente los orígenes del Partido Autonomista y el Demócrata vienen prácticamente desde la colonia, si se quiere, trabajando y generando distintas participaciones. Y también sumamos a un montón de otros grupos, entre ellas un grupo que lideraba Cynthia Houghton en provincia de Buenos Aires, que fue candidata a vicepresidente y que tenía una fuerte representación en congregaciones evangélicas. Los conocidos agrupaciones de Esper, Milley, López Murphy, muchos de ellos. Estuvimos trabajando en reuniones, en Zoom, bastante tiempo, pero no fue posible hacer ese armado porque mucha de la gente que milita, milita con una ambición de ser, de participar, de ser elegido, etc. Y se generan expectativas que esa gente que tiene la voluntad de militar y de trabajar, muchas veces generan expectativas o aspiraciones que hacen muy difícil el armado porque todos quieren de alguna manera estar primero en la lista o segundo, no importa, digamos, lo que normalmente sucede es que se generan esos conflictos. Así que no pudimos avanzar en ese gran frente, pero sí pudimos por lo menos ir normalizando los partidos, porque en realidad el hecho de empezar a hacer estas reuniones con Zoom y tener contacto con diferentes personas, nos fuimos dando cuenta de que era preferible trabajar en normalizar los partidos existentes que estar creando permanentemente un nuevo partido. Y eso fue lo que me llevó a mí a focalizarme en el Partido Demócrata, donde pudimos también hacer una alianza con la Congregación Evangélica de Córdoba para competir en las elecciones, pero también tenemos una visión hacia futuro mucho más amplia. O sea, yo creo que estas elecciones van a permitir evaluar la posición de cada uno de nosotros, cada uno de los espacios, claro, para después seguir hablando hacia el 2023. O sea, claro, el cambio en la política fundamentalmente va a ser en el 2023, pero hay que empezar con legisladores en esta elección PAS, ¿no? Doctor, lo importante de esto es la observación o la mirada concretamente a lo que está ocurriendo en este momento en el país, que es mucho y desagradable en muchos aspectos. La pregunta sería, ¿qué aporte le podría realizar usted al país y por qué cree que el país llegó a este punto? Bueno, el país llegó a este punto. Bueno, primero, lamentablemente no tuvimos un ejercicio democrático normal, digamos, hubo interrupciones, hubo conflictos bastante serios, y desde el año 83, digamos, han pasado ya 3 décadas casi, que se ha tratado de ir estructurando un sistema que, mal que bien, ese sistema
ha mantenido algunos elementos que son la base del futuro, que yo diría cumplir los calendarios electorales, o sea que normalmente todo el sistema de elecciones afortunadamente viene funcionando bien. Hemos tenido también algunos recambios, digamos, de partidos políticos en el poder, y lo que no ha sido posible es verdaderamente sostener reformas estructurales que el país necesita. O sea, el país tiene una serie de efectos estructurales que están vinculados a la forma como está organizado el Estado, la cantidad de déficit año tras año que se vienen acumulando, estos déficits que se financian con emisión de deuda y también emisión de dinero, que nos llevan por un sendero de inflación bastante alto. Bueno, estamos ya proyectando un 50% para este año, y eso requiere soluciones de fondos que requieren cambiar el sistema de cómo está estructurado. Por ejemplo, nosotros estamos moviéndonos últimamente en una dirección que es muy peligrosa. O sea, empezamos con la apropiación de los fondos jubilatorios y los fuimos gastando en partidas y gastos que dejaron desfinanciado el objetivo del fondo, que eran el tema de los jubilados. Claro. Tomamos un fuerte impuesto sobre nuestras exportaciones, que son las retenciones, dejando descapitalizado el sector más eficiente de Argentina. O sea, normalmente estos sectores que permiten crecer hacia afuera son los que generan los fondos para ir desarrollando sectores complementarios. Eso se fue perdiendo. Ahora estamos en víspera de que el Estado se apropie de los fondos de la hidrovía. Claro. La hidrovía es por donde salen nuestras exportaciones para Córdoba y Santa Fe. La hidrovía es la fuente de salida de nuestras exportaciones. Si esos fondos se gastan con criterio político, evidentemente no se va a mantener el dragado y vamos a tener problemas, o va a ser mucho más caro salir. O sea, todo ese tipo de problemas, y son muchos más. Por ejemplo, el control de precio en las tarifas de los servicios públicos, que hacen que se descapitalicen las empresas que tienen que prestar esos mismos servicios, que eso va a repercutir en el transporte tanto de bienes y servicios como en el transporte de electricidad y de todo lo que hacen estos servicios. Entonces, eso que aparte, este fuerte endeudamiento que ha ocurrido, a pesar de que se lo niega, ha ocurrido, y los números lo prueban fehacientemente, esa deuda significa una hipoteca para las nuevas generaciones, porque la deuda tarde o temprano va a haber que pagarla. Entonces, estos déficits, esta acumulación de déficit en deuda, significan, digamos, un problema también importante para el futuro, que impide que se renueve la inversión en nuestro país. O sea que en nuestro país la falta de inversión es lo que va a estar explicando por qué vamos a tener un nivel bajo de Producto Bruto Interno, que es la base. La generación del Producto Bruto Interno, el crecimiento, es precisamente la base de creación del bienestar en la comunidad. O sea, el crecimiento mejora la distribución del ingreso, mejora la situación de salario de las clases más necesitadas, y nosotros estamos en una situación donde hace ya varias décadas que el ingreso per cápita no sube, una postura de estancamiento que hace falta cambiar todo. Y repito, se cambia desde la política. O sea, cambiar estas cosas necesita leyes, necesita legisladores que verdaderamente trabajen en una orientación de crecimiento para la economía argentina, que hoy día no lo tenemos. Doctor, usted dijo algo importante, y que es, digamos, lo charlábamos recién con
un economista, con el economista habitual que tenemos en el programa, el doctor Alfredo Blanco, y yo quería entrar en ese tema. Usted hablaba de tarifas planchadas, y a mí me preocupa el día después de la elección. Es decir, con tarifas planchadas, con cepo del dólar, control de importaciones, con exportaciones controladas también, con un inmenso gasto público que evidentemente se va a evidenciar con la campaña electoral, con relaciones internacionales cortadas prácticamente direccionadas a sectores que no nos pueden aportar absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué viene después de esto? Con la posibilidad de una devaluación, y me animaría a hacerle la otra pregunta, que es, usted habitó con la convertibilidad. ¿Puede haber un episodio exactamente parecido para solucionar el esquema que tiene hoy la Argentina, no solamente inflacionario? Bueno, con respecto a la primera parte, coincido que estamos por un mal camino. O sea, tenemos el tipo de cambio atrasado, las tarifas planchadas, etc. En el momento que o cuando con el transcurso de los meses estos temas se van agravando y en algún momento no se pueden sostener más. Cuando no se pueden sostener más, evidentemente ocurren la adecuación de tarifa, la adecuación del dólar, que puede tener, digamos, un salto abrupto o puede ser gradual. No, la verdad que no sé cómo va a ocurrir eso, pero de que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Ahora, el caso de la convertibilidad fue casualmente en este periodo de restauración de la democracia, fue un periodo donde la política era totalmente diferente. O sea, previo al 1 a 1 que se establece en ese periodo, se hicieron reformas estructurales muy importantes. Se encaró un problema de privatización de empresas públicas. Recordemos que, como ahora también muchas empresas públicas operaban como un seguro de desempleo encubierto. O sea, había un montón de gente en ferrocarriles, en las empresas telefónicas, en aerolíneas, en todo. Había mucha gente que no justificaban la productividad como para pagarle el sueldo que estaban ganando. Con eso se hizo un plan de retiro voluntario, se adecuó las empresas a una situación más razonable para que pudiese ser gestionada por el sector privado. Muchos hablan de las privatizaciones como, bueno, nos desprendimos la joya de la abuela. Mire, yo les cuento porque yo estuve ahí. Era imposible venderle las empresas públicas a nadie. O sea, había que llamarlos y convencerlos, digamos, ofrecerle que las deudas que tenían, que eran impagas por parte del Estado, o que tenían algún tipo de duda con respecto a si iban a ser efectivamente pagadas, se tomaron como parte de esas empresas privatizadas. Y de hecho, si hoy, por ejemplo, estamos en este Zoom, que representa una conexión telefónica e internet, todo eso fue gracias a la privatización de Entel. Si hubiese seguido Entel, nosotros no podríamos estar hablando en este momento. Sí, ni siquiera tendríamos teléfono, ni celulares, nada. Cuando se puso la modificación de cielos abiertos, bueno, como cordobés, tenemos que recordar que nosotros teníamos una línea directa a Chicago. O sea, no teníamos que pasar por Aeroparque o ir a Ezeiza, sino que directamente teníamos esa conectividad, que era gracias a la posibilidad de cielos abiertos. Y así todo. O sea, no había puertos en Argentina. Había puertos que estaban, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, pero estaba fuertemente restringido la posibilidad de apertura de nuevos puertos. Solamente algo en Rosario. Hoy, si uno recorre la costa del Paraná, y tenemos empresas en Córdoba, como Aceitera General Deza, que tiene una terminal que le permite exportar el aceite, que le permite exportar los peles de soja. En fin, todo eso fue gracias a la privatización del sistema
de puertos en Argentina. Lo mismo, ustedes a lo mejor si volaron en aquel tiempo, donde los aeropuertos que estaban en manos del Estado eran un desastre. Hoy día Ezeiza se compara a un puerto bastante razonable, Aeroparque también, y a pesar de que las inversiones no han continuado con el ritmo que venían anteriormente. Pero esa es otra economía, esa es una economía donde la política funcionaba en forma diferente, porque en esa década del 90 no hubo autoritarismo, no hubo nada, más aún, todos los medios de prensa que hoy contamos con la libertad para poder expresarnos, se privatizaron en esa época. Antes de los 90 estaban en manos del Estado, los canales de aire, en fin. Todo eso ocurrió, y ocurrió no por un gobierno autoritario, porque el radicalismo, que era la fuerza de oposición en ese momento al Partido Justicialista que conducía Menem, que nada tiene que ver con lo que es hoy en día el Partido Justicialista, se lograron los consensos necesarios para ser aprobadas como políticas de Estado. O sea que se puede. Doctor, ¿este gobierno es autoritario? Y definitivamente sí, en el sentido de que cualquier cosa que no les gusta, impone su autoridad, llámese en la división de poderes con respecto a la justicia, en fin, a la forma en que... Tomemos, por ejemplo, la gestión de la pandemia. O sea, nos prohibieron a todo el mundo salir de nuestra casa, y después había fiestas en Olivo, en el mismo momento que nosotros no nos podíamos mover, que no podíamos ir a ningún lado. Hay unas tomas de la televisión que es una jubilada de nombre Sara en Palermo, donde va la policía y la saca, estaba sola en un parque de Palermo y la mandó a la casa. En un lugar donde después se violaba por otro lado las mismas restricciones si era alguien que pertenecía al poder político. Eso es un ejercicio, yo diría, autoritario del poder. Y ejemplos como esos hay muchos más. O sea, ¿por qué dejan a los argentinos varados en el exterior? Y los festejan como diciendo, bueno, se fueron a Miami, ahora no van a volver hasta que no se me ocurra decirle que vuelvan. Esos son, diría, visos autoritarios que nosotros nunca deberíamos tener si vamos a vivir en una democracia con un sistema republicano. Doctor, ¿quién toma las decisiones políticas en la Argentina, el presidente o la vicepresidenta? Yo creo que son los dos, o sea que evidentemente ahí hay una especie de pacto de no agresión mutua, pero yo considero que los dos son responsables. Por supuesto que en ese sentido, un poco más de responsabilidad puede tener el presidente porque la Constitución delega en él la acción ejecutiva. O sea, no se la puede delegar al vicepresidente. Para delegarla al vicepresidente tendría que pedir licencia, estar ausente o algo por el estilo. Pero obviamente la responsabilidad de la decisión y las acciones que se toman es de ambos. ¿Y por qué cree que la Argentina no tiene un plan? La verdad que el plan que tienen es un plan más bien de naturaleza geopolítica, diría yo. O sea que es aliarse con estos países que también son de corte autoritario, llámese Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc. Y todo va por esa vía, porque acá quedó bastante claro con la carta de esta funcionaria Nicolini, donde todo el proceso y la gestión de vacunación se sometió a una decisión geopolítica de hacer un arreglo con Rusia y dejar afuera las vacunas americanas, que después, 9 meses después, están tratando de recomponerlo. Primero intentaron con un decreto, o mejor dicho, con un proyecto de ley que no fue aceptado en el Congreso y sacaron por un decreto de necesidad y urgencia. Y esas son todas cosas que yo hago un poco culpable también, y soy franco, a la oposición, porque si nosotros tomamos el caso
de la famosa palabra negligencia. Yo creo que en ese sentido la oposición tendría que haber manejado el quórum, o manejado de alguna manera para impedir ese monopolio absoluto a un proveedor de vacunas y respetar un poco más la decisión de los individuos, o sea, la libertad individual que nosotros tenemos generada en nuestra Constitución es muy clara. No puede un ministro de Salud decirle con quién tiene que vacunarse usted. O sea, si nosotros queremos que nos vacune Estambulean, ¿por qué, por más que sea epidemia, digamos, la libertad de elegir que tenemos los ciudadanos tiene que ser respetada? Y acá, evidentemente, no se respeta, y la oposición no ha dado una batalla en esa dirección. Ojo, yo no hago responsable a la oposición de todo lo que pasa en Argentina, claro, pero creo que casualmente nuestra acción política está orientada, digamos, la oposición tiene que controlar al oficialismo, y nosotros queremos controlar a los dos, también a la oposición, para que haga lo que tiene que hacer. Doctor, la última, como una pequeña anécdota, creo que fue en el año 95, 96, usted dijo algo que armó un revuelo acá en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando dijo que hay que irse al exterior porque aquí no se aprende nada. ¿Qué fue lo que quiso decir en ese momento? No. Que acá se armó un revuelo total. No, jamás dije eso. Jamás dije eso. La palabra que usé en algún momento, que no fue con respecto a la Universidad de Córdoba, sino con respecto al problema de la educación en Argentina, y que hoy día se ha agravado, pero no hablo de la Universidad de Córdoba, pero hay un adoctrinamiento en las escuelas a los chicos, en los libros que le ponen, que le cuentan una historia que no es la historia de Argentina. En aquel momento yo hablé de ese adoctrinamiento también que me preocupaba. ¿Por qué? Porque todavía en aquella época ni siquiera se había habilitado la creación de nuevas universidades, o sea que después verdaderamente se pudo avanzar, pero ese revuelo fue tal vez provocado un poquito por sacar fuera de contexto. Además no dije eso, no dije que no se... Más aún, yo me especialicé en teoría económica, pero también mi segundo campo fue matemática y estadística, y debo reconocer que los profesores que yo tuve en la Universidad de Córdoba, que los puedo dar con nombre y apellido, Camilo Dagún, Pérez Maqueplan, en el área de matemática y estadística, fueron excelentes. A mí me permitió desarrollarme en el exterior gracias a esos profesores, también en economía, pero yo recuerdo que el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencia Económica era excelente en base a la formación que me dio, y estoy totalmente agradecido. Nunca renegué de mi paso por la Universidad de Córdoba, sino que estoy totalmente agradecido. Doctor, le agradezco mucho la gentileza, la deferencia que ha tenido en atendernos. Le mando un gran abrazo y esperemos volver a tener contacto dentro de poco, cuando ya la campaña esté en pleno auge. Bueno, muchísimas gracias. Gusto saludarlo. No, gracias a